Las aflicciones en la Biblia. Ya vamos por el tema número 34, hermanos. Y he querido terminarla y el Señor me pone estorbo, ¿verdad? Pero vamos a dejar que el Señor nos guíe. Y este tema, el número 34, hermanos, es un tema muy importante, en serio, y también muy mal entendido. Así que va a ser como una prediclase, ¿ok? O sea, voy a dar una clase, pero voy a predicar. Porque la diferencia de una clase, hermanos, una predicación, es que la predicación se centra en aplicar lo que la Biblia dice, ¿ok? Pero una clase se centra en demostrar, esa es la diferencia, hermanos, en demostrar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que yo voy a hablar, la aflicción de vivir sin la llenura del Espíritu Santo, es demostrar esa aflicción, ¿ok? Con varios versículos. Esa es la diferencia de una clase y una predicación. Una vez más, la predicación es lo que dice ese texto, aplicarlo a nuestra vida. Y la clase es aclarar el porqué de ese texto, ¿ok? Casi siempre se unen, pero si usted se da cuenta en una clase, esa es la gran diferencia, no hay aplicación, ¿verdad? No hay aplicación, pero se enseña todo para aclarar, ¿verdad?, el tema que se va a tratar. Y la predicación es lo que Dios me quiso decir a mí por ese texto, ¿ok? Muy bien. La aflicción de vivir sin la llenura del Espíritu Santo. Acompáñame a Efesios capítulo 5, versículo 18, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 18. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, 18. Muy bien. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, agradecemos este tiempo que nos has prestado en la comunión, en la adoración, en la alabanza, en participar de la oración, en participar de las ofrendas, de los diezmos. Gracias. Pero también, Señor, algo muy importante hoy, oír tu voz a través de tu palabra. Oramos por la palabra de nuestra hermana que va a estar enseñando, nuestras hermanas ahí con los niños, Señor, y oramos también por esta predicación, para que sea tu voz, Señor, hablándonos a nuestro corazón, Padre. Oramos que en esta mañana tu palabra redarguya, Señor, los corazones, que tu palabra, Señor, nos enseñe, porque lo que queremos, Señor, es acercarnos cada vez más a ti, es conocerte más a ti, Señor, es saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Y hoy, Señor, con este tema, Señor, es mi oración, que podamos salir de aquí sabiendo, Señor, verdaderamente, Señor, qué es esta aflicción de vivir sin la llenura del Espíritu Santo, cómo llenarnos, Señor, diariamente de tu Santo Espíritu, esa llenura, Señor, fresca, Señor, y esas bendiciones tan hermosas de vivir, Señor, en esa llenura diaria de tu Santo Espíritu. Así que dale gracia al predicador, Señor, sabiduría, Señor, inteligencia espiritual, y de nuevo para que proclame con temor, Señor, pero con verdad tu bendita palabra. Y a mis hermanos que van a escuchar, Señor, dales la sabiduría para que puedan escuchar con entendimiento, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el enemigo no quiera meter, Señor, discordia, Señor, que no quiera robar la semilla. Oramos para que tú protejas, Señor, esta palabra y que se cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos, muy bien. Quiero preguntar algo. A ver, las hermanas limpian más, ¿verdad? Pero hay un que otro varón que también limpiamos, ¿verdad? De perdida carros, pero limpiamos, ¿verdad o no? Ok, quiero hacer esta pregunta. ¿Qué pasa si metes un trapeador sucio en un balde de agua limpia? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa aquí, que dejan todo rayado el piso, ¿verdad? Ríase de perdido, ¿eh? ¿O no? ¿No pasa eso? ¿Qué le va a pasar a esa agua si usted mete el trapeador sucio? ¿Sí o no? Ahora,
¿qué pasa si tú mezclas agua limpia con agua sucia? ¿Qué va a pasar? Se va a ensuciar el agua limpia, ¿verdad? Miren, si yo tengo un balde de agua sucia, no voy a limpiar un carro con esa agua, porque me va a quedar mal, va a quedar rayado, ¿verdad? Así que es imposible querer limpiar algo con agua sucia, ¿verdad? Fíjense, si tengo ahora un balde de agua sucia, ¿cómo se puede limpiar? ¿Cómo puede limpiar se puede limpiar esa agua? Y que esa agua sucia se vuelva limpia. ¿Qué se puede hacer? Ahora, ¿qué haces para que un balde se llene de agua limpia? ¿Qué haces? Bueno, esto es lo que precisamente hoy vamos a aprender. Entendiendo que nosotros somos el recipiente. El agua limpia es el Espíritu Santo y el agua sucia son las acciones que deshonran a Dios. Esto aprenderemos hoy para hablar de la aflicción de vivir sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos a leer todos juntos Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Como le digo, este es un tema muy controversial. Si usted se ha metido a escuchar, hay unos por ahí, hermanos con unas muy buenas intenciones, pero le dan otro enfoque a la palabra y tenemos que tener cuidado con eso porque hay muchas consecuencias de no entender bien este tema, hermanos. Amén. Así que ora el Señor que su gracia me pueda dar la facilidad de explicarlo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, en el primer encabezado, primer punto, la diferencia, hermano. Yo le voy a pedir que me ponga mucha atención, no parpadee, La diferencia de la venida del Espíritu Santo, escuchen esto, y la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero explicar esto, hermano, porque aquí es donde se pierde mucho. Muy bien. Diferentes doctrinas o vientos de doctrinas dicen que la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, es la misma cuando recibimos al Espíritu Santo para salvación. Y no es así, hermanos. Y eso lo vamos a demostrar con la Biblia, ¿verdad? Hay un riesgo muy grande si usted cree, hermano, que usted está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, solamente porque es salvo. ¿Ok? Ahora, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y se queda con nosotros, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad mantener esa frescura. Y ahorita lo vamos a explicar, ¿ok? Nomás quiero que entienda eso porque hay una grande diferencia. Y el problema, ¿sabe cuál es el problema? Que si usted cree que eso pasa, su vida va a ser una vida fría, seca, porque usted cree que está lleno, que tiene esa llenura, pero su vida refleja otra cosa, ¿ok? Por eso es muy importante entender la diferencia. Muy bien, vamos a ver la diferencia de la venida del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 15, miren, la venida del Espíritu Santo fue una promesa, ¿ok? En serio iba a empezar desde el Antiguo Testamento, pero hermanos, nos íbamos a tardar aquí 4 horas, nomás tengo 3 ahora. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, no, pero también en el Espíritu Santo, hermanos, venía el Espíritu Santo a la persona, a veces no solamente para proclamar o dar una profecía, a veces para enseñar a alguien, para que hiciera alguna labor. Por ejemplo, cuando hicieron la casa de Dios, el Espíritu Santo llegó y a las personas que estaban haciendo la casa de Dios ahí con Salomón, le fue lleno del Espíritu de sabiduría, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que pudiera hacer todas las cosas de oro, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, la diferencia que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento pues iba y venía. De hecho, hasta a Saúl, ¿verdad? Que sabemos que fue un hombre no conforme al corazón de Dios, en una ocasión profetizó, ¿verdad? Entonces, desde el Espíritu Santo hay esto, hermano. Nomás que la diferencia es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento iba y venía, no se quedaba a morar siempre con el profeta, con el sacerdote, no. Y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo llega y se queda con la persona. ¿Muy bien? Ok. Jesús prometió esta venida. Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué dice otro? Porque en ese momento Él estaba con ellos. Él era el que los consolaba, ¿ok? Por eso dice otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo, hermano? Para siempre. ¿Se da cuenta? Muy bien. El Espíritu de verdad, aquí viene, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Fíjense, aquí viene la diferencia, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, todavía no estaba, pero vivía con ellos. ¿Quién era entonces en ese momento? Jesús. Ok, hacía la función eso. Muy bien. Ahora vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4. Yo sé que me ponen aquí la esa porque no predica mucho, pero lo voy a subir ahorita. A ver si me ayudan ¿cómo está? Porque luego me agarra, hermano, la tosedera, pero permítame un poquito. A ver, mi hermano. Gracias. Dice, ahí para que se agarre tosiendo y no predique tanto, dice, pero no contaban con mi astucia. Ok, Hechos 1:4 en adelante dice: y estando juntos Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, lo que dijo en Juan. Ahorita estoy en una clase, ¿ok? Muy bien. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el ¿qué? Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero aunque usted no lo crea, hoy hay personas que dicen: ¿cuándo va a venir el Señor? Y fíjense, el Señor Jesús dijo que no, nadie, para que no les ande creyendo. Ok, vamos a seguir adelante. En el 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, fíjense la diferencia. Ese poder, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora Hechos capítulo 2, por favor, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, lo cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, acompáñeme hasta el versículo 14, de ahí mismo. Versículo 14 de Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, porque estaban hablando en otra lengua que no era la que ellos tenían. Entonces dijeron, no, pues estos están llenos de mosto, o sea, embriagados. Entonces por eso Pedro le dice eso. Puesto que es la tercera hora del día, está diciendo, mira, es temprano, o sea, no están ebrios. Pero fíjense lo que dice Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, esto es lo que dice el profeta Joel, ¿verdad? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Ok? Muy bien. Esta fue la venida del Espíritu Santo, hermano. Cuando dicen fueron llenos, escucha, porque eso es algo muy importante. Fueron llenos, ¿verdad? Es decir, recibieron. O sea, recibieron, claro, la cantidad, no estamos hablando de cuánta cantidad, fueron llenos completamente del Espíritu Santo, pero lo recibieron y fueron salvos. Pónganme atención. Y bueno, hubo una manifestación de idiomas en ese momento, no siempre es así. Y personas empezaron a hablar, aquí viene algo muy importante, hermanos, que no es mi tema, pero nada más así. Idiomas, ¿ok? Escúchame, hablar en lenguas no es decir, arrabasacalabazuca, de hecho eso es una ofensa a Dios. ¿Sabe por qué es una ofensa a Dios? Porque tú estás manipulando algo, y la lengua es un don de Dios, pero la lengua es un idioma. No es decir, saca la bazooka que yo traigo 10 pesos para... No, eso es una ofensa, porque tú estás alterando un don de Dios, estás ofendiendo, ¿me entienden? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y obviamente no estar ahí criticando a los hermanos, no, orar por ellos, no, pero no es correcto, hermanos, no es correcto. Eso es un idioma, es un don dado por Dios, ¿verdad? Que si en la iglesia debe de haber eso, pero debe de haber un intérprete, ¿ok? Entonces no me quiero detener mucho en eso porque aquí sería otra clase, pero lo que sí, que no es tararear, eso es una ofensa, ¿ok? Grábese eso nada más, por favor. Muy bien, entonces, bueno, llenos del Espíritu Santo, lo recibieron, fueron salvos y hubo una manifestación en ese momento, ¿verdad? Personas hablaron en otros idiomas que ellos no hablaban. Es como ahorita yo hablo, ¿verdad? Este idioma ahorita, pero de repente que me empiece a hablar, pues acá, ¿verdad? Pues ¿qué idioma es ese, no? Entonces sube alguien y empieza a interpretar esa lengua, ok, eso es, estoy hablando un ejemplo. Un idioma que yo no domino, sino que es un don dado por Dios. Eso es la manifestación del don de lenguas, ¿ok? Pero pues nosotros crecimos siempre con eso, ¿verdad? Con esas ofensas a Dios. Dios es nuestro Padre y tiene paciencia con nosotros, ¿verdad? Porque muchos de nosotros hicimos eso porque empezábamos a oír a los otros. Pero ya ahora que sabemos eso, no hay que hacer eso, hermanos. Hay que ser sabios y si Dios nos bendice con ese don, pues hay que usarlo, ¿verdad? Ahí en la intimidad, o si hay un intérprete con mucha sabiduría, claro, pero no ofender a Dios. Muy bien, entonces ellos empezaron a hablar otros y la gente, griegos y de todo, empezaban a ver, oye, ¿qué no son estos judíos? ¿Cómo es posible que estén hablando mi idioma? Y eso fue una manifestación que Dios usó para atraer la atención de la gente, ¿ok? Ahora, ya después de lo que pasó ahí, hermanos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No se va, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo, escúchenlo, tenemos. Pero la llenura del Espíritu Santo, póngame atención, es una acción que el cristiano mantiene. Para resumir esto, hermanos, podemos decir lo siguiente: la venida del Espíritu Santo es una obra divina. La llenura del Espíritu Santo es una obra guiada por Dios, pero ejecutada por el hombre. Es decir, no nace de nosotros, hermanos, el estarnos llenando de Dios, pero es Dios a través de su Santo Espíritu que nos hace llenarnos de Él día con día. La diferencia entonces entre la venida del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es que la venida del Espíritu Santo fue una promesa de parte de Dios y la llenura del Espíritu Santo es una obligación de cada cristiano. ¿Ok?
Ahora vamos a seguir adelante. Esa es una explicación, hermano, breve, pero concisa. Ahora vamos a aprender de la aflicción que causa vivir sin esa llenura diaria, hermanos, sin esa búsqueda de Dios que le llamamos, aquí viene la aclaración, esa búsqueda de Dios que nosotros le llamamos la llenura del Espíritu Santo, y cómo llenarnos de Él día a día. ¿Okay? Ya con esto en mente vamos a comenzar. Explicando la clase, ahora vamos a la predicación. La aflicción de vivir sin la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 versículo 8, que ya lo leímos varias veces, pero una vez más dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y miren, hermanos, como le digo que este es un tema controversial, muchos no, que no sé qué, pero ahorita vamos a ver, escuchen, por eso Dios nos dejó los idiomas originales para que estudiáramos. Y ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que aquí hay una palabra original que es un verbo, ¿verdad?, que nos manda, que es una obligación del cristiano. Por eso es muy importante eso, hermano. No, es que el pastor fulano de tal dijo, está bien, pero ¿qué dice la Biblia? Y para eso vamos a escarbar un poquito más. ¿Ok, hermanos? ¿Está bien? Miren, vamos a ir viendo aquí. Miren, aquí las palabras embriaguez, hermanos, significa intoxicado, ¿ok? Así. Y su significado es, habla de ser controlado o dominado por aquello que se ingirió. ¿Cuántos andan bien intoxicados de azúcar? ¿Cuántos andan intoxicados de la soda? ¿Verdad? ¿Cuántos andan bien empastillados? Keterolaco con tramadol, y no, pues andas en otro mundo, ¿verdad? Unos porque sí lo necesitamos, ¿verdad? Pero otros por maña, ya, ¿verdad? Ahora, eso significa, hermanos, pero y ahora, fíjense, la palabra disolución, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, significa desenfreno, libertinaje. Habla de perder la cordura y el control de uno mismo. Eso habla. ¿Ok? Ahora yo quiero hacer una pregunta para ir aclarando. ¿Usted ha visto a una persona ebria? Dice, pues yo, pastor, ¿eh? ¿Ha visto o no a una persona ebria? ¿Cómo se comporta? Pues de diferente manera, ¿verdad? A uno les dicen los ventiladores. Sí, porque ya cuando anda tomando empieza, ¿verdad? Bueno, hay muchos diferentes. Por ejemplo, hay personas muy serias. ¿Usted conoce personas muy serias? Pero cuando toman, no, ¿verdad? No los puedes callar. Mira que si le dejas la tapadera del envase ahí, ¿verdad? Ahora, unos son muy valientes, así que, ¿verdad? Con la mirada me derrites, pero ebrios lloran. Unos son muy cobardes, así como que hasta las moscas les tienen miedo, ¿no? Pero ebrios son bien valientes. ¿Sí les ha tocado eso o no? Y tráiganme al diablo, que porque, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Son controlados por el alcohol, embriagados, y eso causa desenfreno en sus vidas. ¿Está entendiendo? Está controlado por, y se portan así, hermanos, desenfrenados, con libertinaje. Hacen cosas que en sus 5 sentidos no lo harían. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Queridos hermanos, miren, la vida sin la llenura del Espíritu Santo es una vida vacía, póngame atención, controlada por la carne. Una vida donde no hay crecimiento espiritual. Una vida llena de problemas, sin pasión por Dios, sin pasión por estudiar la palabra de Dios, sin pasión por orar. Una vida de apariencia nada más. ¿Y saben qué, hermanos? No voltee a ver a su hermano, porque todos hemos pasado por esa etapa, o a lo mejor estamos pasando. Esto trae mucha aflicción, porque ves a los demás avanzar y tú te quedas estancado. Te sientes como un hipócrita, no eres feliz, no vives tu cristianismo plenamente como Dios quiere que lo vivamos. ¿Y sabes cuál es el problema, hermano? Que corremos el riesgo, si no hacemos cambios, de apartarnos de los caminos de Dios.
¿Por qué? Por el desánimo que causa la aflicción de vivir sin la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son algunas acciones o conductas que tiene una persona ebria? Escúchame aquí, es decir, controlada por su humanidad y no por el Espíritu Santo. Vamos a ver esto. Miren, hermano, por eso yo siempre le recomiendo que cuando usted escuche una enseñanza, que venga una doctrina, en este caso habla aquí de la llenura del Espíritu Santo, de la llenura del cristiano, tenga cuidado de no equivocarse. Miren, por ejemplo, aquí este párrafo que nosotros vamos a leer ahorita, que ya leímos ahorita, lo vamos a explicar, lo explica todo, hermano. No ocupamos estar confundidos, ¿ok? No porque tú seas salvo y el Espíritu Santo esté en tu vida, hermanos, tú estás lleno, tú estás con esa plenitud que el Espíritu Santo quiere que tú tengas. Y yo le voy a desbaratar el argumento. Si todavía alguien está pensando que lo que estoy diciendo está equivocado, nomás le voy a desbaratar su argumento ahorita. Como dijo el pastor Chuy, guárdate tu mensajito. A ver, levante la mano, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Nomás el Chuy, gloria a Dios, Chuy. Vamos a hablar de salvación. Cambio el tema, hermanos. A ver, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Ok, ¿cuántos fallan a Dios? ¿Cuántos se sienten desanimados en ocasiones? No, pues tampoco, hermano, pues si no, entonces ¿dónde estoy? ¿Verdad? Pero sí, pues verdad, hermanos, no me desanimen a mí. Ok, entonces nos sentimos, pero a veces todo, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Que no siempre, pero hay momentos, pero tenemos al Espíritu Santo, pero hay momentos donde nos sentimos solos, hermano, donde nos sentimos vacíos, aunque el Señor esté con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida espiritual está aquí y la carne está acá. Y aunque tengas al Espíritu Santo, no estás viviendo en la llenura, en la plenitud que el Espíritu Santo quiere que vivamos. ¿Está entendiendo eso? Pero al usted pensar que es lo mismo la venida del Espíritu Santo, que usted esté en esa plenitud con el Espíritu Santo, usted no va a avanzar, hermano. Y usted va a decir, no, pues yo ya lo tengo, ya, aquí tengo mi medida, mira, ya. Pero entonces, ¿por qué vives así? Entonces, ahora miren, para aclarar esas dudas, el apóstol Pablo, hermanos, dirigido por Dios, nos va a enseñar por qué comparó a alguien ebrio, ¿verdad? Y que no hagamos eso, pero que hagamos otra cosa. Y aquí es donde se aclara que si la Biblia nos dice algo, es porque así es, hermano. O sea, la Biblia no va a decir algo nada más pues para confundir a los hermanos, no. Muy bien, ok. Muy bien. Antes de aprender de esto, hermanos, tenemos que tener en cuenta que gracias a Dios ya no tomamos, ¿verdad? Oh, ¿qué pasó ahí? Yo esperaba un gloria a Dios, ya no. Ya no tomamos, ¿verdad? Ya no somos ebrios. Pero la idea aquí es estar bajo el control de algo. ¿Ya entendió eso, verdad? ¿Sí entendió o no? En este caso, de la carne. Y así vamos a tomar esta palabra. Así que si digo ebrio, es como dice aquí el texto, no vaya a decir eso no es para mí, yo ya no tomo, no, pues ya no debemos de tomar. Pero recuerde que me refiero a estar controlado por otra cosa que no es el Espíritu Santo. Es decir, nuestra naturaleza pecadora. Explicado esto, hermanos, vamos a seguir aprendiendo. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren, aquí vamos a entender la similitud. Una persona ebria, sin la llenura del Espíritu Santo, es negligente. Mirad pues con diligencia.
pero una persona controlada por la carne es negligente. ¿Ok? Negligente. Desperdicia su dinero en cosas que no le ayudarán. No mira cómo anda. Aquí dice, mirad pues con diligencia. Pero una persona controlada por la carne desperdicia su dinero, no mira cómo anda. Solo actúa bajo sus instintos carnales. En vez de ser diligente, ¿verdad? Una persona ebria es una persona, ¿verdad?, sin cuidado, ¿verdad? Una persona que no vive en la llenura del Espíritu Santo es una persona necia, falta de sabiduría, en vez de ser sabio. Mirad bien, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Ok? Una persona, ¿verdad?, ebria, es decir, sin la llenura del Espíritu Santo, desperdicia el tiempo, ¿verdad? Dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No, una persona controlada por la carne desperdicia el tiempo. ¿Verdad? Ya tomando el ejemplo de una persona ebria para que lo pueda asumir más, ¿qué es lo que hace una persona cuando bebe? Pues desperdicia su tiempo, ¿en dónde? En las borracheras, con sus amigos, esas malas amistades. ¿Qué pasa? Abandona a su familia, se gasta el sustento familiar en otras cosas y deja a su familia desprotegida. Aunque usted no lo crea, hermanos, cristianos, aunque ya no beben, malgastan su dinero y dejan a su familia desprotegida. Una persona cristiana que le falta llenarse diariamente desde el Espíritu Santo es una persona negligente. Un cristiano sin la llenura del Espíritu Santo, hermanos, tomando en cuenta estos textos, es insensato. Y esta palabra quiere decir egoísta, sin razón, desconsiderado. Es decir, solo piensa en él, no piensa antes de actuar, no considera las consecuencias de actuar mal. También no sabe, una persona que no vive bajo la llenura del Espíritu Santo, no sabe cuál es la voluntad de Dios. Tomando el texto, Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero no solamente no sabe cuál es, no le interesa. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Un cristiano así es afligido. Vive en aflicción porque no actúa con rectitud. Y esto le ocasiona muchos conflictos, muchos desánimos, malos entendidos, problemas con los demás y sobre todo el alejamiento de Dios. Ahora, querido hermano, aquí es estas actitudes y acciones que gobiernan a los que son gobernados por su carne, los que no viven en la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Son las características de una persona ebria, tomándolo una persona que no vive bajo la llenura del Espíritu Santo. Causa muchas aflicciones y lo grave, hermanos, es que se pueden desanimar hasta el grado de querer abandonar el cristianismo. Es decir, el camino que Cristo trazó para que sus hijos anduviéramos en ellos. Y miren, hermanos, es aquí donde muchas posturas teológicas o la manera como algunos cristianos piensan han hecho mucho daño. Por ahí se enseña que los cristianos no pueden abandonar los caminos de Dios, pero la verdad es que sí. Muchos lo han hecho. Unos han regresado, pero otros ya no. Entonces, al enseñar que un cristiano verdadero no se puede alejar de Dios, esa enseñanza ha dañado a muchas personas, muchos, ¿verdad? Pero también a otros nos da fortaleza, ¿verdad? A otros nos da fortaleza de saber que si estamos con el Señor, estamos completos, estamos seguros. Pero siempre la Biblia, hermanos, usted acuérdese que cuando escuche una enseñanza, una doctrina,
tiene que entender esa doctrina la idea completa en toda la Biblia. Fíjese cómo en toda la Biblia siempre nuestro Señor Jesucristo nos dice: miren cómo andan, no se separen, no se vayan a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque Él es posible, hermanos. Y hay algunos ejemplos bíblicos que pues no tengo el tiempo para explicar todos, ¿verdad? Pero hay cristianos que anduvieron en los caminos de Dios y se fueron, y que amaban al Señor y se fueron. ¿Por qué? No les importó, hermanos, no les importó. Ellos dijeron: no, pues ya ando con el Señor, ya con eso basta. No, el ser cristiano es más que eso, hermano. ¿Ok? Bueno, entonces dice: no, pues yo soy salvo y pues siempre salvo, ¿verdad? No estoy hablando del jabón, sino que ya Dios me salvó y ya jamás me puedo perder. Hermano, quiero decirte algo, hermano. La salvación de Dios no se pierde, pero tú sí la puedes abandonar. Es que si no fuera Dios. Ah, ok, bueno. Entonces también aplica eso cuando estás pecando. Que la soberanía de Dios te gobierne cuando estás pecando. Entonces no puedes pecar. No, es que esa es mi decisión. De la misma manera es tu decisión apartarte de los caminos de Dios. Y hay personas que se han apartado y ya no han regresado. ¿Dónde están, pastor? Eso ya le corresponde a Dios. Lo cierto es, hermanos, que Dios no quita nada, pero el cristiano puede abandonar los caminos de Dios. Así que tenga cuidado lo que usted escucha, hermano, porque muchas personas se van a ir seguramente al infierno, y otras personas, ¿verdad?, verdaderamente sinceras, van a estar con el Señor. Pero otras que pensaron estar seguras no van a llegar. Así que hay que tener cuidado, hermano. ¿Ok? Entonces, Él no quiere que sus ovejas se descarríen. Claro que no, hermano, ¿verdad? Pero Él no tiene la culpa de nuestras malas decisiones. ¿Ok? De burlarnos una y otra vez de la bondad de Dios hasta que ya no regresemos. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así que, amado hermano, si tú estás viviendo un cristianismo a la ligera, sin la llenura diaria del Espíritu Santo, puedes tener consecuencias eternas. Ahora sí, esa fue la aflicción. Ahora sí, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Y cómo llenarnos de esa llenura diariamente? ¿Y cuál es la conducta de un cristiano que vive en esa continua llenura del Espíritu Santo? Esto es lo que vamos a aprender, hermanos, en este último punto. ¿Cómo es el vivir en la llenura diaria del Espíritu Santo? Efesios, una vez más, 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquí quiero que usted me ponga mucha atención en esto, hermano, y vamos a ver lo que dice en el original. Antes bien, ponga mucha atención en esta palabra, que es un verbo. Esta palabra sed no es de que yo tengo ganas de tomar agua, no. Es un verbo en presente, indicativo, activo. Sed llenos del Espíritu. Pastor, ¿y para qué dijo eso? Para que sepa que sabe. No, yo no sé. Yo no me estoy diciendo lo que es la verdad en el original. Esta palabra sed es un verbo. Quiere decir que es un mandamiento, es un verbo indicativo, es una indicación, no es una sugerencia. Presente, activo, es diario. No es algo que se hizo una sola vez. Por eso aquí viene la diferencia de lo que es la venida del Espíritu Santo para salvación y la llenura diaria del Espíritu Santo. Si no, no viniera esta palabra aquí. ¿Está entendiendo eso, hermano? O hablo en japonés para que me entienda. ¿Está entendiendo o no? Esa es la gran diferencia, hermano. El Espíritu Santo ya vino, pero aquí es una indicación que todo cristiano, como voy a poner un ejemplo, perseverar hasta el fin. Ese es un verbo presente, activo, indicativo. Yo tengo que perseverar hoy. Si vivo mañana, persevero, y todos los días. No, es que yo perseveré hace 15 años. Si usted viera la clase de cristiano, yo hacía temblar. Pues qué bueno. Pero hoy, no, pues no. O sea, hoy
hoy yo tengo que seguir siendo no igual que antes, mejor. ¿Sí me entienden? Esa es la vida cristiana, hermanos. Perseverar todos los días, con medio de nuestras fallas, ¿verdad? Pero seguir perseverando. Muy bien. ¿Qué es entonces la llenura del Espíritu Santo? Miren, un maestro de la palabra, a mí no me gusta decir los nombres, hermano, porque luego ya le hago promoción, no. Pero no me atribuyo algo que yo no he dicho. ¿Sí me entienden cómo? Pero ni me pregunto porque no se lo voy a decir. Un maestro de la palabra con un alto grado de conocimiento en griego, hermanos, en su comentario de Efesios, dijo esto de este versículo, fíjense. La plenitud del Espíritu Santo es la acción que ejerce en aquel que no la impide ni la limita. De otro modo, es el hecho de ser controlado total y absolutamente por el Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo quiere siempre estar controlándonos, llenándonos, pero hay cosas que lo impiden. ¿Cuáles son? Los impulsos carnales. O sea, es mi carnal, mi hermano, ¿eh? Impulsos carnales. ¿Ok? Cuando nosotros decidimos pecar. En esa situación, escúcheme, hermano, esa frescura, esa llenura del Espíritu Santo se interrumpe porque el Espíritu Santo se entristece, o como dice el original, se constriñe y no puede mantener esa llenura, esa frescura por nuestra rebelión. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 30. Dice, y no entristecéis, dice otra versión para que entendamos, pero no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta cómo es una persona que tiene sentimientos? Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es la acción diaria, póngame atención por favor, de obedecer a los impulsos del Espíritu Santo, es decir, obediencia a la palabra de Dios. Diariamente obedecer lo que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? ¿Cómo nos guía? Pues por medio de lo que está escrito, esa es su palabra. Por ejemplo, una hermana hace tiempo me dijo, pastor, es que Dios me habla a mí. Y dijo, bueno, pues es normal, ¿no? Pues ya, si no te hablara, pues sí, y quiero decir algo, viene un terremoto bien fuerte. O sea, no lo dudo que venga un terremoto. Pero siempre, hermano, escúcheme, mire la palabra de Dios, mire los profetas. Siempre la palabra, la profecía bíblica es para santidad a Dios, es para hacernos volver de nuestros malos caminos. ¿Sí me entiende? Para eso. Arrepiéntase, pueblo, una y otra vez les he dicho, y ustedes no quieren dejar el pecado. Ese es un profeta de parte de Dios. No, pero es que Dios te quiere hacer rico. Y si tú le crees, di amén y traiga al sartén algo de dinero. Ese es un charlatán, salga corriendo de ese lugar. Pero un profeta de Dios, hermano, le va a revelar el pecado porque es Dios, pues no somos nosotros. ¿Sí me entienden? Como ya lo he platicado muchas otras veces, pero eso es una acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, el día de ayer, sí que fue ayer que yo pasé, el Señor me puso en el corazón que hablara eso, porque había una mujer, un hombre, un joven, no sé, que estaba pasando por ese proceso, que está esperando que un familiar de ellos se convierta. Y estábamos adorando a Dios, te alabaré aunque la higuera no florezca. Entonces el Señor me puso en el corazón, mira, ve y habla. Y yo pasé como profeta de Dios, hablando de hablar lo que Él dice. No me considero profeta, pero hablar lo que Él dice. Dije, hermana o hermanos, alguien está aquí así, es para ti esta palabra de parte de Dios. Mira, si tienes a alguien que todavía no se acerca a Dios, el mismo Dios que estuvo contigo cuando estuviste orando por un familiar que ya está en los caminos de Dios, es el mismo Dios que está contigo ahorita. Aunque tu hijo, tu esposo, el que sea,
no esté, sigue creyendo en ese mismo Dios. Era para alguien, hermano, o para todos, no lo sé, pero sí me entienden, esa es la palabra de Dios. Pero no pasé aquí y decía, hermanos, me falta varillas para la casa, hermano, me falta bloque y cemento, y el Señor dice que presten para la orquesta. Eso es ser charlatanes, hermano, ¿me entienden? Porque dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo, o no suple de más. ¿Sí o no, hermanos? En serio, miren, ayer estábamos comiendo ahí mi hermano Tony, porque mi hermano Tony come muy bien, ¿verdad? No, se crean. Todos comemos bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, hermanos, yo estaba ahí, mi esposa ahí nos hizo un pedacito de carne con una, los voy a hacer que se antojen, un pedacito de carne que yo mariné desde 24 horas, o sea, estaba con ajo, pero la carne, hermano, una bandera con unos frijoles refritos con manteca de puerco, Santo Dios. Y estábamos comiendo y en serio, hermano, yo dije, Señor, gracias, Señor. O sea, gracias porque esto es más de lo que yo necesito o me merezco. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Pero cuando usted dice, es que soy hijo del rey, no, ya. Que venga la sequía. A ver si es cierto que sigue siendo hijo del rey, ¿verdad? Hermano, Dios nos da más de lo que necesitamos. ¿Sí o no, hermanos? Ya no les gustó, pero bueno, hoy te voy a profetizar prosperidad entonces. Ahora sí, como dijo aquel, jamás, ¿verdad? Porque soy el profeta del mal, me dijo un tío, porque le dije que si no se apartaba, que no dejaba ese camino. Fíjense, Dios me dio una palabra, yo tenía poco tiempo en el evangelio, y Dios me dio una palabra para él. Él tenía un trabajo en el gobierno, un trabajazo. Entonces Dios me dijo, dile esto. Y yo así como que ¿qué le digo, verdad? Le dije, mira, el Señor, le dije así, vas a perder tu trabajo, te vas a hundir en las drogas. Y él no había probado las drogas, O sea, yo no estaba diciendo las cosas, o sea, ¿y saben qué pasó, hermano? Perdió su trabajo y ahorita anda hundido en las drogas. Un profesionista. Por eso me dice, tú eres el profeta del mal, me dice. Pues no fui yo, así que nadie me diga así, porque le voy a profetizar. ¿Sí me entiende? Pero esa fue algo que Dios me dijo, y yo hubiera querido que no me lo dijera, y yo hubiera querido no haberle dicho eso, para que no estuviera en la situación que él está. Pero mi oración es que un día el Señor, esa palabra de ayer también es una frescura para mi corazón, porque sigo orando por él para que se acerque a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, entonces, hermano, esto es lo que es la llenura, hermanos. Si nosotros diario obedecemos, buscamos a Dios en oración, en estudio y meditación de la palabra de Dios, y accionamos, o sea, obedecemos su palabra, ¿sabe qué va a pasar? Diario estaremos llenándonos de su Santo Espíritu, hermanos. Miren esto, hermanos, el versículo 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, dice, sed llenos. Una vez más, para que no se le olvide, sed lleno es un verbo imperativo, es una orden, y está en presente activo, o sea, siempre. ¿Qué nos dice el texto, hermanos? Sed llenos. No dice, ya estás lleno. O sea, tienes el Espíritu Santo, somos salvos, gracias a Dios. Pero eso, queridos hermanos, mantener esa llenura es nuestra tarea diaria. Dejar que su Espíritu Santo a diario nos gobierne y mantener a diario esa relación de obediencia y búsqueda de Dios. Así nos mantendremos a diario llenándonos, hermanos. Y esta otra palabra, hermanos, llenos, fíjense, llenos es una palabra que quiere decir completo hasta derramarse, que es pleroo, ¿ok? No solamente es lleno, no, es hasta que se derrame. Entonces, mi tarea es la acción diaria de mantener hasta desbordar. ¿Qué quiere decir? En la máxima obediencia que yo puedo vivir. Y para que me entienda, hermanos, voy a hablar en suizo porque creo que para que entienda esto. Es el mismo usted cuando no ora algunos días que cuando ora, contésteme. Otra vez. ¿Es el mismo? ¿Por qué cree? Porque esa comunión con el Espíritu Santo, hermanos,
Usted está siendo lleno, completando diariamente, no porque el Espíritu Santo no sea suficiente, no, Él ya hizo su obra, pero ya es nuestra tarea diaria mantener esa comunión, esa llenura y frescura del Espíritu Santo. Así nos vamos a mantener diario, hermanos, llenándonos, y no evitaremos la obra que Él quiere hacer. ¿Cómo? Fallándole, porque Él siempre, el Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad y actúa conforme a la voluntad de Dios. Siempre quiere darnos más, siempre quiere bendición espiritual para nuestras vidas, siempre quiere que tengamos una palabra de vida para alguien, siempre quiere que obedezcamos en todo sentido, siempre. Pero cuando nosotros no, se corta, se frena, se entristece y deja de obrar hasta que usted y yo reactivamos la comunión con Dios. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y el perdón. ¿Está entendiendo, hermano? Por eso, hermanos, dice Santiago capítulo 4 versículo 5, el Espíritu Santo nos anhela, hermanos, desea que usted y yo estemos siempre empapados de Él, obedeciéndolo. Fíjense lo que dice Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Su Santo Espíritu nos anhela, hermano, nos quiere solo para Dios. Por eso quiere que no impidamos esa comunión, esa llenura diaria, amados hermanos. Mira, querido hermano, si tú pones, te lo digo en serio, si tú pones en práctica esto, créelo, porque la Escritura dice, no yo, si buscas a Dios, hermano, si tú buscas a Dios en oración, en estudio, meditación, obediencia a su palabra, si evitas que tu carne rompa esa comunión con el Espíritu Santo, verás cómo tu vida será otra. Si no me crees, escúchame, ponlo a prueba. Y lo digo que lo pongas a prueba solo por decirlo, porque para nosotros es un mandamiento. Sed llenos. Jesús, acuérdense que el Señor, nuestro Dios, inspiró la palabra. O sea, no es palabra de Pablo, es palabra del Espíritu Santo, es palabra de Dios, palabra del Señor Jesús. Nos está diciendo diario. No está diciendo por favor, no. Ustedes tienen la obligación, poniéndolo así, así, ¿verdad? Para que lo entienda. Nosotros tenemos la obligación de a diario mantener esa comunión con el Señor a través de su Santo Espíritu. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Es una acción diaria, hermanos, un mandamiento. Es nuestra obligación obedecer a las Escrituras, que a diario nuestra búsqueda de Dios no sea interrumpida por nada. Esto, hermanos, es la llenura del Espíritu Santo. Sed llenos. Ahora veamos algunas de las manifestaciones externas que esa llenura, es decir, cómo actuamos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Ya lo leímos, pero vamos a una vez más repasarlo así rápido. Efesios 5:15 en adelante, lo voy a leer muy rápido. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la diligencia es una obra externa de alguien que vive en la llenura del Espíritu Santo. Es alguien previsor de las cosas, cuida lo que hace, medita antes de actuar, es sabio. Es decir, tiene la inteligencia espiritual para actuar de la manera correcta, pero también en el momento correcto. Aprovecha bien el tiempo, es decir, no lo desperdicia en el estar en el celular horas y horas, mirando la tele horas y horas sin freno. Entiende que vendrán días donde la lucha se intensificará más. Y debe de estar preparado para poder enfrentar esos momentos de debilidad. Por eso aprovecha bien el tiempo y nutre su espíritu, nutre su alma. ¿Cómo?
más comunión con Dios. Por medio de la oración, de la palabra y de la obediencia. El pastor siempre dice lo mismo. Pues cuando el Señor escribió la palabra, eso fue lo que resumió. Por lo tanto, no voy a cambiar de decir cuál es la manera de agradar a Dios, hermano. Un cristiano, hermano, que está en continua llenura del Espíritu Santo, entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida. No, yo sé, yo voy a ser profeta, o yo voy a ser evangelista, o yo voy a ser... Eso déjaselo a Dios, hermano. Dios quiere hermanos y hermanas guerreros del Señor, claro que sí. Pero ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Para mi vida, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Fíjate, ya para que no andes ayunando para saber cuál es, yo te la voy a decir rápido. Pues la voluntad de Dios, ¿qué? Es nuestra separación de los deleites carnales de este mundo. Es nuestra santificación, apartarnos. Que os apartéis de fornicación. Nuestra santificación es el proceso, hermanos, donde vamos dejando atrás al hombre viejo y buscamos cada vez más apartarnos del pecado. El cristiano que está continuamente lleno del Espíritu Santo habla la palabra de Dios con salmos y cánticos espirituales. No anda cantando esas del Box Bunny, ¿cómo se llama ese cuate? Bad Bunny, ¿cómo? No anda con esas. No, es que yo me acuerdo de los terrícolas. Pues terrible va a ser eso, ¿verdad? No, es que las de Maná son inolvidables y que te lloré todo un río, vas a llorar toda la eternidad si sigues así, ¿verdad? El que ama a Dios ama su ley, se deleita en la palabra de Dios y canta lo que dice la palabra de Dios. Mi alma tiene sed de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos dicen amén? Eso habla el cristiano. Y no es que estés hablando todo el día eso, pero en tu corazón hay un cántico nuevo. Por eso cuando escuchas esas de que lástima que seas ajena y que todas las que andan por ahí o andaban, no te va a gustar. O decir, ay, ¿cómo que ajena? Y otro peor que dijo, qué triste estoy, no sé qué hacer, ¿verdad? Tengo a mis hijos y a otra mujer. O total que le echa la culpa a Dios porque tuvo 2 mujeres, ¿verdad? Tú las hiciste y tú las no sé qué y en el camino me las cruzaste. O sea, fue Dios. Volvemos al Génesis. No. Y hermano, usted cree que no, pero los programas, las telenovelas, todo eso que hablan de engaños, de infidelidades, se está metiendo a su corazón. Entonces cuando mira que su esposa anda haciendo algo raro, su esposo, ya rápido, no, pues un clavo saca otro clavo. Y en el infierno va a estar clavado si sigues con esas. ¿Está entendiendo? Por eso somos de lo que nos alimentamos. Voy a poner un ejemplo con mucho respeto porque digo, yo estoy sobrepeso, yo primeramente soy mal ejemplo. Yo debería de pesar 80 y peso como 96. Entonces yo soy un mal ejemplo, pero estoy diciendo, ¿usted ha visto todavía personas que ya no se pueden mover por el sobrepeso? ¿Sí ha visto usted eso? O por programas, ¿sí ha visto o no? ¿Usted cree que esa persona se alimenta sanamente? Somos lo que comemos. De lo que usted se alimenta. Es más, para que me entienda, su conducta habla de lo que usted se alimenta. Si se alimenta del Señor, va a estar enamoradísimo del Señor. Pero hay cristianos adolescentes. ¿Saben cuáles son los adolescentes? Pues se enamoran, ¿verdad? Miran a una muchacha y ya se enamoraron. O sea, no, y son el amor de su vida, ¿verdad? Pero un momento. Hay cristianos que viven así. Se enamoraron de Dios, pero ya pasó hace muchos años. ¿Sabes por qué, hermano? No lo dudo que sea su hijo, pero esa llenura del Espíritu Santo la has abandonado. El pecado ha hecho que su Santo Espíritu esté triste. Y por eso dices que no siento. Pues ¿cuándo vas a sentir? Cada vez te alejas más.
Hace poquito fuimos a Rosarito, llevamos a los jóvenes, ¿verdad? Ahí. Y sentíamos el mar y la brisa cuando estábamos ahí. Pero nos fuimos alejando del mar y ¿qué cree? Ya no sentíamos la brisa. Así es, hermano, para que me entienda. Si usted está fresco, la frescura del Espíritu Santo está, pero si lo deja se va alejando, se va alejando. Entonces por eso luego viene y no, es que ya, es que aquí me controlan. Ah, ok, ahora los controlamos. Es que quieren que estén metidos sábado y domingo si trabajo de lunes a viernes. Y antes te ibas a las cantinas sábado y domingo. Antes te ibas a las parrandas sábado y domingo. Y no hacías nada. Y, ¿verdad? Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que a veces para Dios nos cuesta más trabajo que cuando lo éramos fieles a Satanás. Están muy serios. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Santificación. Ya lo que Dios quiera que yo haga más adelante para Él, gloria a Dios. Pero la voluntad de Dios para mí es mi santificación, apartarme. Llenándome de su palabra, hermano. Un cristiano ya no debe de hablar malas palabras, hermano. Ni con doble sentido. Antes bien está lleno su corazón de la palabra de Dios y de ella habla la boca. Es un verdadero adorador por excelencia, porque sabe quién es Dios y lo manifiesta, aparte de con su conducta, con sus labios. También es un cristiano agradecido porque entiende que, hablando de la voluntad de Dios, mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Ya voy a estar terminando, hermanos, porque ya me están los hermanos metiendo presión, pero yo tengo nervios de trailero. ¿Sabe qué significa eso? ¿Ha visto los traileros cuando duran 20 minutos para estacionar un trailer y toda la fila y el trailero a gusto? Así que tengo nervios de trailero. Ok, muy bien. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Saben, el cristiano que vive en la llenura del Espíritu sabe que todo lo que tiene se lo debe a Dios y vive agradecido. Por eso un cristiano, hermano, que vive continuamente en la llenura del Espíritu Santo, es un cristiano, hermano, que valora lo que su Dios hizo por él, lo que nuestro Dios hizo por nosotros. ¿Cómo podemos ver, hermanos? Esa es una gran bendición, hermanos, el vivir y mantener esa llenura diaria del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto se nota, hermanos. La gente a nuestro alrededor lo va a notar y será bendecida de estar a nuestro lado. Sé que no es fácil, hermanos, no es fácil, pero es la manera de vivir que Cristo quiere que nosotros podamos vivir. Fíjense lo que dice Efesios 2:10. Efesios capítulo 2 versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Como ven, amados hermanos, es un reto en verdad vivir en esta llenura o mantener esta llenura. Pero escúchenme, hermanos, es una aflicción vivir sin esta llenura. Así que a pedirle a Dios, hermanos, y poner diligencia en estar diariamente buscando esa llenura. Conclusión y aplicación, hermanos. Gracias a Dios ya hemos aprendido, hermanos, la diferencia de la venida del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunas de las conductas que hacen los que son controlados por su vieja naturaleza y los que viven llenos del Espíritu Santo a diario? Ahora nos toca a nosotros hacer, hermano, entendiendo el texto principal, Efesios 5:18.
no embriagarnos, no dejarnos controlar por la carne, sino buscar diario esa llenura del Espíritu Santo. No es una opción, más bien es un mandamiento. Sed llenos, debemos de obedecer. Debemos, hermano. Esto es un diario de vivir. Esto es un estilo de vida diario, hermanos. Quita todo lo que te estorbe, hermanos, que impida que el Espíritu Santo obre en ti diariamente. Una vez más, oración, estudio de la palabra y obediencia. Esto te mantendrá lleno del Espíritu Santo, controlado por Él. Y siempre, hermanos, siempre y cuando no te dejes dominar por la carne, porque ahí es cuando el Espíritu Santo deja de obrar, hasta que nos reconciliemos con Dios. Ahora, ¿qué tanto afecta mi vida diaria? Fíjense, hermanos, ¿qué tanto afecta mi vida diaria si yo vivo controlado por mis impulsos carnales? ¿Cómo afecta mi vida si de vez en cuando, escuchen, mantengo la llenura del Espíritu Santo? ¿Y cómo afecta mi vida y la de los demás si mantengo a diario una relación activa en la búsqueda de Dios? Si me mantengo lleno, hermanos, del Espíritu Santo en esa llenura diaria, bueno, para aprender esto, hermanos, yo voy a hacer una ilustración física. Y quiero que todos me pongan atención. Le voy a pedir a mi hermano que me apoye aquí. Y mi hermano Malaquías también que venga. Es parte del sermón, esto, hermanos. Así que no crea que me falta, no crea que me falta palabra o algo. Estoy inventando unos rollos aquí, no. Abre la soda, pero no te la imagines que te la tomas. Échale, hermanos, a los 3 vasos. Ok, yo sé que se les va a antojar, pero esa no es la idea, Mira, no, lo voy a hacer un poquito más para acá para que lo miren. Ok. Parece bartender, mi hermano, Ahí está bien. Ok. Deténme el micrófono, mi hermano, para... Muy bien. Ay, odiaba yo cuando el pastor de la iglesia me ponía a hacer esto. Entonces me estoy sacando la espinaza. No, es que necesito, no tenemos de los de diadema. Y no estoy pidiendo ofrenda, Ok, escuchen esto. A ver si no se cae mal aquí. Si se cae aquí, ok. Miren. Estos éramos nosotros. Este líquido negro representa la carne, ¿ok? Estos éramos nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene, tira las obras de la carne y nos hace un nuevo corazón. Y quedamos, ¿qué? Limpios. ¿Se acuerda cómo eran sus primeros días de cristiano? ¿Cómo andaba, hermano? Le predicaba las piedras, oraba todo lo... ¿Se acuerda? ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno. Esa relación íntima con Dios lo tenía enamoradísimo. Ok, muy bien. Ahora miren, fíjese lo que pasa. Usted está lleno, se mantiene orando, pero miren, ¿qué empieza a pasar aquí? Usted deja de orar. Deja de orar, 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 hasta que se vuelve completamente una vez más, ¿qué? Las obras de la carne. ¿Sí entiende? Ahora, usted va a decir, este es un cristiano que de vez en cuando ora. Miren, ¿cambió de color? ¿Cambió de color? 2 meses sin orar. 1 mes ora. Y así, hermano, jamás. Ahora escuche, quizás usted ya tenga mucho tiempo y esté totalmente lleno de la carne, pero si usted empieza hoy a llenarse a diario, mire,
Mire lo que va a pasar. Mire lo que va a pasar. ¿Cuándo se va a ensuciar? Mire. ¿Y cómo va a andar, hermano? Ese es nuestro compromiso, hermano. Siempre estar así. Póngase de pie conmigo, hermanos. Oro al Señor que esa ilustración les haya ayudado a entender por qué es tan importante mantenernos, hermano, orando. ¿Y qué pasa si de vez en cuando oramos? No podemos cambiar, porque la carne, las obras de la carne nos dominan. Pero cuando a diario, hermanos, nos estamos llenando de su presencia, de la palabra, de la obediencia, toda esa negra conducta se va limpiando, porque la palabra de Dios es agua viva. Yo no sé cómo está tu vida, hermano, pero yo te voy a decir, tu vida hoy está por lo que tú has hecho días, semanas y meses atrás. Pero hoy puede cambiar. Hoy puedes empezar, hermano, a dejar que todo eso sucio salga de ti. Muchos cristianos ya no sienten a Dios, aunque no es un sentimiento, pero cuando tú vives en esa frescura, hermano, la relación con Dios es tan íntima que casi lo oyes, lo escuchas, te hablan cosas tan que no puedes entender. Hasta en eso tiene cuidado Dios. Pero cuando tú te alejas, por eso pierdes todos los deseos de venir a la casa de Dios, de orar. ¿Por qué? Porque todas esas obras negras te han inundado. Si en esta tarde ya Dios ha hablado tu corazón, no te cierres, hermano. Las cosas no van a mejorar por una predicación ahorita. No. Las cosas van a mejorar cuando tú mantienes eso. Pero tu vida y mi vida van a ser distintas si obedecemos a Dios en sed llenos del Espíritu Santo.